Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Buenas tardes a quienes nos están acompañando aquí en el salón que por gentileza del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja nos han prestado para esta reunión y para todas las personas que nos están acompañando desde el Zoom, donde veo a algunos exalumnos de acá de la facultad y exalumnas, donde veo a profesores de esta facultad y donde veo a gente de, por lo que estuve viendo hasta ahora, de Brasil, de Colombia y de Perú. Y aquí tenemos gente también de muchos otros países. El Departamento de Ciencias Sociales ha considerado, esta es una manera de decir, digamos que las gestiones del Departamento de Ciencias Sociales han considerado en general que una universidad debe ser un centro de pensamiento crítico, un centro de coexistencia en la diversidad, un centro donde los temas sean traídos y sean puestos al debate, donde no existan verdades sacramentales que no sean susceptibles de debate y de enriquecimiento, donde la opinión discrepante es bienvenida, donde jamás se recurre al improperio, al insulto, a denostar al que no piensa como uno, sino a considerar la posibilidad de que tenga razón. Y en ese contexto, en esta oportunidad, nos honra enormemente la presencia del querido, brillante profesor, doctor Pablo Ruiz Tagle Vial, decano de nuestra hermana, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Viene acompañado de lujo, porque el señor embajador de Chile viene aquí a estar a su lado. Y se trata del queridísimo embajador José Antonio Viera. Una presencia muy reiterada y muy felizmente reiterada en esta facultad, que es su casa, mi querido embajador, que es su casa. Como es su casa, profesor Ruiz Tagle. El tema es un tema lo suficientemente urticante como para que hoy, un viernes de vacaciones, estemos con bastante gente en el Zoom y con bastante gente aquí también. No tengo la menor idea, queridísimo profesor Marcelo Alegre, que nos honra con su presencia, no tengo la menor idea de qué va a hablar el profesor Ruiz Tagle Vial. No tengo la menor idea, porque la universidad como enemigo puede ser muchísimas. Eso me hace muchísimo más interesante esta exposición. Por supuesto. Porque si supiera de qué va a hablar, sería algo tedioso a morir. Pero no lo sé. No lo sé y lo respeto. Quizás esté de acuerdo, quizás no. Lo voy a respetar y voy a aprender. Y capaz, si no estoy de acuerdo, profesor Sebastián Zancari, quizás si no estoy de acuerdo, profesora Verónica Lescano Galardi, profesor Olasa Pallero, Sandro, quizás gane más en mi camino hacia una posible temporaria frágil verdad si no estoy de acuerdo que si estoy de acuerdo. Tenemos una presentadora que es un privilegio.
Se trata de la señora presidenta de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, la profesora magíster Elizabeth Cecilia Silva, a quien con esta discutible metáfora le paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. No me queda mucho más que pasarle la palabra al doctor Ruiz Tagle, que es un defensor de ese pensamiento crítico que tanto nos gusta en las universidades, porque, y creo que en esto coincidimos, nosotros dos por lo menos, pensamos que uno tiene que salir de la universidad con más dudas que preguntas, con más dudas que respuestas, más preguntas, más incertidumbres. ¿Por qué? Porque eso abre la cabeza y hace que pensemos de forma diferente. Así que sin más trámite, doctor, le paso nuevamente la palabra, como dice Ricardo, para que pueda hacer uso de ella y nos deleite con su conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, embajador, querido amigo Celo Alegre, Ricardo también, y tantas personas reunidas aquí. Y me alegra que la presentación sea breve y sobria, porque así tenemos tiempo para tratar estas cuestiones que yo confieso tampoco sé muy bien de lo que voy a hablar. Tampoco sé muy bien de lo que voy a hablar. Tenía 10 páginas, no quiero leerlas, quiero hacer algunas referencias, pero sobre todo me interesa la conversación, el diálogo, el intercambio de ideas, porque este lugar en el que estamos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en particular el Instituto Ambrosio Gioja, me trae recuerdos entrañables del año 1983. Yo era todavía joven, más joven abogado, y visité este lugar estando vivo Carlos Santiago Nino. Estuve con él en su oficina. Esta oficina estaba dividida en dos, era más estrecha, una mesa que reunía a muchas personas, y ahí tuve una conversación en tiempos muy oscuros de la dictadura, año 83, y aquí escondida, en cierto modo, en este lugar estaba la Universidad Argentina y la Universidad Latinoamericana en tiempos de oscuridad. Y entonces lo que vamos a... Universidad de las Catacumbas. Bueno, la Universidad de las Catacumbas, que es una realidad que hemos aprendido a vivir los que tenemos más años y los que hemos pasado por experiencias autoritarias, porque los edificios de la universidad, los profesores de la universidad, las materias que se enseñan en la universidad, las evaluaciones de la universidad, pueden seguir prestándose como un remedio, pero si se pierde lo que es el espíritu central de la universidad, la verdad es que perdemos el sentido profundo de lo que significa la actividad académica. Pensemos que la universidad no es la única institución de enseñanza. Y yo no voy a hacer un recorrido histórico, pero en fin, podemos remontarnos a la academia, al jardín de Academo, el liceo de los griegos. Ya desde ahí, en la antigüedad, se juntaban personas a conversar y a pensar. No eran universidades. En la Edad Media, antes del año 1085, de esto sí que sabe Ricardo, así que voy a hablar muy poco para no equivocarme. Cuando nace la Universidad de Bolonia, existían en los conventos, en las instituciones eclesiásticas, studium generale, lugares donde se podía aprender
el trivium y el quadrivium, es decir, las materias clásicas, que eran la retórica, la gramática, las matemáticas. Pero la universidad surge en Bolonia en el año 1085 y surge, como lo cuenta Berman y otros, Harold Berman en Law and Revolution, como una institución organizada por los estudiantes para aprender de una manera determinada, básicamente, inicialmente derecho romano y derecho canónico, para prepararse en el ejercicio del poder y del conocimiento de lo que había sido el derecho romano, la experiencia del derecho romano, que había sido el más grande sistema político de la antigüedad. Y entonces ahí se forma esta clase especial de personas que se llamaban los juristas. No hay juristas en la Roma clásica, tampoco hay juristas antes de las universidades. Y lo que hacen es aconsejar a los poderosos de una forma muy particular. Pero la universidad en su origen cambió. Y luego los profesores tuvieron disputas entre ellos, eran todos hombres en esa época. Típicamente de esas disputas es lo que sucede en la Universidad de París, entre los que eran partidarios de las tesis tomistas, que fueron prohibidas en realidad por los obispos, y otros que no eran de la orden dominica y se peleaban sobre quién tenía razón, sobre cuestiones que eran entre teológicas y jurídicas, y surgió un segundo modelo de universidad, que es el modelo de los profesores. Y como en Bolonia y en otros lugares donde se empezaron a crear estas universidades en Europa inicialmente, adquirieron prestigio, le dieron una cierta base económica a esas ciudades. Entonces intervinieron las autoridades políticas, las autoridades de la ciudad, para regular también lo que hacían las universidades, pero básicamente en materias más bien externas, que eran los alojamientos, las fiestas de los estudiantes. Bueno, no voy a seguir con el detalle, pero la universidad, es importante pensar que la universidad no ha existido siempre y puede desaparecer. Y me voy a ir de tesis, primera tesis, que yo diría: si las universidades dejan de funcionar como las hemos conocido, lo más probable es que las personas que tenemos el espíritu universitario tengamos que refugiarnos en las academias o en estos lugares como el Instituto Gioja, en una esquina, detrás de algún mueble grande de estos que hay por aquí, para conversar en secreto, porque va a haber un dron, va a haber una cámara, va a haber un funcionario, va a haber un formulario que llenar y rendir cuentas, y no vamos a poder decir las cosas de manera libre. Entonces, frente a esa idea, la pregunta es, bueno, pero ¿no será ir muy lejos decir que la universidad puede llegar a ser el enemigo? ¿De quién sería enemigo? Y déjenme reconocerle a usted básicamente que el título no lo puse yo. Yo quería mostrarle, pero tenemos poco tiempo. Lo voy a decir con vergüenza, entradas al Colón, me siento mal, pero en fin, el Colón es el Colón y mi conferencia puede ser muy buena, pero no igual al Colón. Entonces, el tema es que la palabra enemigo, ya hablaremos sobre ella, y pensar la universidad como enemigo es un título que le puso conscientemente a su conferencia nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos en el año 2021. Y ustedes pueden ver su conferencia, dura 24 minutos en YouTube. Los invito a verla porque es así, en directo. El señor dice, el título está hablando en una
ONG conservadora y dice, la universidad es el enemigo. Entonces yo cuando vi esto dije, yo no lo podía creer, porque esto es ver las cosas, digamos, que uno se imagina que pueden suceder en calidad de pesadilla, pero transformadas en una realidad. Vance, en el año 2021, cuando todavía no era vicepresidente, cuando estaba en la campaña política de eh, representante, candidato, perdón, al Senado por Ohio, en el discurso inaugural en la Conferencia Nacional del Conservadurismo, dice en su discurso que la universidad es una educación superior, se refiere básicamente a las norteamericanas, que es una institución hostil, que le ha dado credibilidad a algunas de las ideas más ridículas que existen en este país. Estoy citándolo. Lo vuelvo a citar. Tenemos que atacar a las universidades con honestidad y agresividad. Fin de la cita. Otra cita. Abro comillas. Por estar en el lado equivocado de algunos de los problemas de la guerra cultural. El discurso se titulaba La universidad como enemigo. Entonces, yo les dije, yo encuentro esto así en vivo y en directo. Tengo la función de ser decano de la Facultad de Derecho y sentí, bueno, sí, he tenido algunos problemas en la facultad. Es una universidad pública, pero hasta ahora no había pensado que pudiese ser el enemigo de alguien o que alguien me perciba como un enemigo y que lo diga derechamente. Yo no voy a resumir con exactitud los argumentos de Vance, pero les digo que se esmera en forma elocuente, porque es inteligente, estudió en Yale, en la misma universidad, en la Facultad de Derecho donde yo estudié, no es ningún, diríamos en Chile, pelotudo. O sea, no es ningún simplón. Dice básicamente que las universidades tienen, según él, dos funciones que no están cumpliendo. La primera es la búsqueda y la diseminación de la verdad. Y la segunda, la transmisión de los valores y de los principios más importantes de una generación a la siguiente. Ni lo uno ni lo otro. Y pone ejemplos, y los ejemplos son buenos. Y como si esto fuera poco, y aquí sí que ya entramos, dice al final, bueno, yo quiero decir, desde ¿en qué me he inspirado para plantear esta tesis de la universidad como enemigo? Dice, mi inspiración es un discurso del expresidente Richard Nixon. Richard Nixon en un discurso que tampoco lo voy a decir entero, pero básicamente dijo, para que no nos equivoquemos, porque en la universidad hay muchas personas, están los estudiantes, está el personal de colaboración, dice, Nixon dijo, nuestros enemigos son los profesores universitarios. O sea, digamos, derechamente, esto uno diría, bueno, esto yo nunca me lo voy a encontrar en vivo y en directo. ¿Cómo es posible que se haya instalado esta idea? Ahora, todos podríamos, yo quiero hacer un adelanto hacia el final, quedarnos como en agua tibia, como en una terma. Me imagino todo, aquí es posible que hayan personas que tienen un pensamiento de derecha, perdón, es posible que la mayoría tenga un pensamiento de centroizquierda, progresista, y entonces diga, sí, la derecha fascista, qué sé yo, está cierto. Pero yo quiero argumentar en esta sesión de hoy que esta idea de que la universidad puede ser enemiga no solo está en la expresión más directa que hemos encontrado en la derecha y la ultraderecha en nuestros días, hay varios ejemplos que tengo, sino que también lo podemos encontrar en la centro izquierda, en la izquierda más dura, en distintas épocas de la historia.
Y en estas páginas que tenía están los ejemplos, se los voy a decir rápido porque lo que me interesa a mí más es reflexionar sobre sobre cómo salimos de esta condición en que somos enemigos de un grupo significativo que está a ambos lados del espectro. Fíjense ustedes que si ustedes leen con atención el discurso de Andrés Bello de la instalación de la Universidad de Chile del año 1843, Andrés Bello dice lo siguiente. Y bastaría que yo les recordara esta frase para que la conferencia, a mi juicio, ya valiera la pena. Dice, comillas, está en las primeras páginas, dice, la universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales si, como murmuran, esta es la frase más linda, como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas, el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político. Andrés Bello, en un contexto, en 1843, donde la educación está controlada básicamente por las órdenes religiosas y la iglesia y sectores muy conservadores, quiere instalar una institución nueva, fundada en el principio de la libertad, y se encuentra con estos murmuradores de declamaciones antiguas, que en el fondo son las fuerzas del anti-intelectualismo. Es decir, en el origen de la creación, al menos de la Universidad de Chile, ya podemos encontrar personas que no quieren que exista, antes que exista la universidad, antes que exista la universidad. Y uno se podría preguntar, entonces, ya desde ese momento, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen las universidades que molestan a las personas que murmuran ecos de declamaciones antiguas? Es el trabajo intelectual libre. No es poner notas, no es hacer la clase, repetir algo, asistir, venir. No, es el pensamiento crítico, que es la base de la ciudadanía. Eso es lo que molesta, eso es lo que está incomodando. La universidad, la verdad, ha cambiado mucho. Creo que la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile responden más que al modelo de Bolonia de los estudiantes. Es una universidad de corte napoleónico, es decir, que combina la formación profesional, el trabajo necesario para construir un Estado republicano, un nuevo Estado republicano, con el cultivo de la investigación, la búsqueda de la verdad. Entonces, las universidades nuevas son muy complejas. Las universidades donde estamos son muy complejas, pero no son instituciones, en la medida que son verdaderas universidades, que son autónomas, no son universidades cuando son en verdad, cuando funcionan bien, no son obsecuentes al poder, no deben serlo, no deben ser obsecuentes al poder. Trump, como era de esperar, tiene varios ejemplos, no los voy a leer, pero ustedes han visto la batalla que tiene Trump con Harvard. Y lo que han hecho, que es una estrategia de sobrevivencia de los más chicos, de las universidades, digamos, no tan grandes como Harvard, yo me siento particularmente identificado, es esconderse detrás de Harvard, o sea, Princeton,
y ahí lo enfrentan a Trump porque la más grande, el hermano grande, digámoslo así, lo está enfrentando en los tribunales, pero tienen el mismo problema de control. ¿Qué ha dicho Trump? Que no han respetado en Harvard el trato que deben a la comunidad judía y la relación que hay con la política exterior respecto de Israel, y por ende les corta el financiamiento, les revoca la visa de los estudiantes internacionales. Todo esto ha salido en los diarios. Son muchas medidas de control político para impedir, en teoría, que Harvard siga funcionando como funcionaba hasta ahora y que se arrodille frente a Trump. O sea, lo que en el año 2021 con Vance fueron simplemente una retórica agresiva, hoy es una política que se ejerce en forma directa. Hay antecedentes de esto. En Estados Unidos por lo menos se pueden mencionar dos tiempos de oscuridad en las universidades. Hay varios momentos, pero las universidades norteamericanas no fueron durante el siglo XIX significativas. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, donde acumulan una cantidad gigantesca de recursos y donde llegan las universidades, a las universidades, los inmigrantes europeos de las guerras, entonces se transforman en las universidades más potentes y significativas del mundo, entre otras cosas porque son lo que llamaba un profesor Research University. O sea, esas son instituciones de creación de conocimiento nuevo, no solo de repetir, sino que de crear, y crean en las humanidades, en las ciencias de todo tipo. Es el lugar donde se innova y se crea con más velocidad en el mundo porque está este ambiente de libertad. Entonces, cuando llegaron estos inmigrantes europeos, no se los quería dejar entrar a Harvard y a Yale y a Princeton. Esto se produce a principios del siglo XX. Y después vino la casa de brujas anticomunista del macartismo. O sea, las universidades americanas han sido lugares que han sido víctimas de estas oleadas. ¿Para qué decir lo que hicieron los nazis con las universidades alemanas? Hay miles de ejemplos de profesores expulsados, profesores maltratados, perdieron sus cargos, canalladas gigantescas como la de Carl Schmitt con Kelsen. Kelsen lo había ayudado para que obtuviera su posición de profesor. Bueno, pues resulta que Carl Schmitt colaboró para que Kelsen tuviera que migrar a Estados Unidos. Ejemplos entonces en Estados Unidos, en Alemania, en la España del franquismo, en la Unión Soviética. Piensen ustedes que se impusieron verdades oficiales que debían enseñarse, que era el materialismo histórico, era la cuestión que obligatoriamente debía enseñarse, y más todavía se puede decir de China, donde se cerraron en la Revolución Cultural. A los profesores de todo tipo se les ponía un sombrero de burro y se les tiraban cosas públicamente, humillados. O sea, el anti-intelectualismo en la calle, violento, destruyendo y cerrando las instituciones. Ejemplos hay muchos. Ejemplos hay muchos. Hay un gran intelectual que se llama Julian Benda. No sé si lo conocen, tiene un libro que se llama La traición de los intelectuales. Y Benda, en este libro, que es del año 27, tiene una frase que a mí me parece apropiada para esto que se da a ambos lados del espectro, de los ecos, de las declamaciones antiguas. Dice, comillas, lo cito, eh, se genera una organización intelectual del odio en la universidad.
se instala en las universidades grupos en los años 27 y Víctor Klemperer, que debe ser algo el pianista, dice algo también que va por la misma línea. Comillas, el totalitarismo se presenta, dice, en dos sabores o en dos variantes, varietales, aunque los ingredientes sean los mismos. ¿Cuáles son los dos sabores, izquierda y derecha? Por los dos lados. Aquí de manera más controvertida y arriesgada, para que ya entremos en algo más cercano, quiero referirme a algunas cosas que han sucedido con las universidades en Chile, en el gobierno del presidente Boric. Yo creo que el presidente Boric algunas de estas cosas puede saberlas para alivio del señor embajador y otras no, pero son igualmente amenazantes para las universidades y revelan que quienes están detrás de estas políticas perciben las universidades como adversarias, enemigas. El caso más brutal, a mi juicio, es el caso del ex rector Vivaldi. ¿Puede uno no querer las universidades y usarla para otras cosas? Yo creo que sí. Fíjense ustedes que durante el rectorado del doctor Ennio Vivaldi, era tal el compromiso militante con el gobierno electo de Gabriel Boric que le presta las dependencias del Instituto de Estudios Internacionales para que el presidente Boric nomine su gabinete antes de ser electo. O sea, para que seamos claros, es como si Marcelo le prestara las oficinas del Instituto Gioja para que el presidente electo de Argentina en la próxima elección viniera aquí a reunirse para entrevistar a los candidatos para ser ministros. A mi juicio, eso es transformar la institución universitaria en otra cosa. Yo no soy corporativista, no creo que la universidad esté alejada del pensamiento político, todo lo contrario. Pero la autonomía y el pensamiento crítico, que ha sido lo que hemos definido, tiene que cuidarse. No podemos hacer las instalaciones, los edificios, las dependencias, los recursos de la universidad para la militancia. Sé que esto no es muy lindo lo que me están escuchando algunos de ustedes, pero aquí en Argentina, hasta donde yo sé, me puedo equivocar, el presidente Milei inicialmente ataca el financiamiento de todas las universidades públicas y con la presión que recibe de la Universidad de Buenos Aires, si me equivoco, decide congelar el presupuesto, que es lo mismo que atacar y perjudicar seriamente porque hay inflación, porque las remuneraciones. Bueno, quieren que les diga una cosa, en Chile acaban de fijarse los aranceles porque en Chile tenemos pago de la universidad de gratuidad para los alumnos que no pueden pagar. Y en el caso de la Facultad de Derecho, que es la facultad que yo dirijo, no es que los hubiesen congelado, los rebajaron respecto de los que teníamos hace 5 años en un 9%. Uno podría decir, bueno, pero es un descuido burocrático, en fin, es una cosa, los abogados, ¿quién necesita abogados? Enrique IV decía, si queremos ser felices, debemos comenzar matando a todos los abogados. Ese es como el A1 de la felicidad. Pero ustedes comprenderán que cualquier institución pública a la que se le reduce en un 9% su presupuesto respecto del que tenía 5 años antes, tiene un problema muy serio de subsistencia. La solución de las universidades, las autoridades de educación, pero aumenten la matrícula.
en vez de tener 500 alumnos, aumentenlos a 600, que ya lo hicieron una vez en nuestra facultad hace un año. Entonces los estudiantes tenían que almorzar sentados en el suelo, porque no había ni sillas ni mesas que pudieran acogerlos. Entonces, esto de la enemistad, yo creo que puede ser también un antiintelectualismo tecno-burocrático que no reconoce. Ahora, yo creo que, no se confunda, yo no creo que todos los recursos públicos deban ir a las universidades. Una parte del presupuesto de educación tiene que ir a la educación superior y quizá hay que darle más presupuesto en educación a la educación primaria, porque es más importante tener un país educado. Pero si las universidades no reciben un suficiente presupuesto que asegure esto del pensamiento crítico, no podemos tener ciudadanía. Y las facultades de derecho, que son las menos populares en todas las universidades, facultades de derecho son el quinto poder del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial. Stuart Mill dijo opinión pública, que es el cuarto, y las facultades de derecho somos el quinto poder del Estado. ¿Por qué? Porque formamos la élite que va a cuidar el derecho, el Estado de Derecho, las políticas públicas. Esto lo dice Dworkin. El quinto poder del Estado. Hay que creerse ese cuento. Y si somos el quinto poder del Estado, le quitamos el financiamiento al quinto poder del Estado, el que tenía 5 años antes, es un problema. La peor forma de afectar, a mi juicio, la universidad y tratarla como enemiga, y aquí viene la parte más controversial, y con esto vamos a abrir la conversación, es el cogobierno universitario. Y en una de esas ustedes ya lo tienen aquí. En concreto, que los estudiantes y el personal de colaboración intervengan en las decisiones de la administración de la universidad. Con Ricardo ya tenemos una discrepancia en este punto, me dijo el otro día. Si no es tan malo con ese tono amistoso que tiene Ricardo, si aquí lo hemos vivido, no es tan malo. Yo creo que es un problema, Ricardo. Yo creo que en la universidad, si queremos asegurar la creatividad, la innovación, no solo tenemos que deshacernos del lenguaje inclusivo, del political correctness, obligatorio. Si alguien no quiere ser políticamente correcto y alguien no quiere lenguaje inclusivo, dejémoslo. ¿Por qué tenemos que funarlo? De la funa. También tenemos que deshacernos de esta lógica de un populismo democrático mal entendido, que hace que los profesores se estén haciendo los lindos con los estudiantes y con el personal. No, no digo que tengan que ser feos con ellos, pero sí se distorsiona la lógica de la excelencia en lo público, de la excelencia en el pensamiento crítico, que a mi juicio es lo que define las universidades. Ustedes dirán, bueno, pero un pensamiento elitista. Y yo les digo, sí. Las universidades son una élite, no nos equivoquemos. Todos los que estamos sentados aquí somos élite, aunque no vengamos de la élite. Porque ¿quién tiene la posibilidad de sentarse un día viernes en la tarde para hablar de estas cuestiones tan abstrusas? Si no, tendríamos que estar trabajando y haciendo cosas útiles. Somos parte de la élite. Y la élite, y con esto voy a terminar, es la que se ha equivocado y la que ha generado las condiciones de odio en la derecha y en la izquierda. No hemos equivocado nosotros, tenemos que ser autocríticos. Esto no lo digo yo, también lo pueden ver en YouTube. Parece que me pasara viendo YouTube, pero lo pueden ver en vivo y en directo, por si me equivoco. Lo dice un autor conservador, yo creo que puede ser más conservador que muchos de ustedes, pero Marcelo, Ricardo, los que me conocen más, el embajador, no soy tan conservador, soy más bien conservador en temas familiares y todo eso, en materias sociales soy más bien progresista, de centro izquierda. Ahora cualquiera dice que es de centro izquierda, pero en fin, digamos,
Acá ya no. Acá ya no. Bueno, entonces soy un Centro como mucho. pájaro dodo vengo a ser. Siempre he sido pájaro dodo, una especie en extinción. Pero mira, el tema es este. David Brooks dice, ¿por qué se levantó Trump? Porque nos hemos equivocado en las instituciones de élite. Trump es de la élite, Vance es de la élite. No nos equivoquemos, pero ellos supieron expresar algo que la mayoría de los que no son de la élite de Estados Unidos resienten. ¿Y qué es lo que resienten? Resienten que las instituciones de élite, que son fundamentalmente las universidades, es decir, estas instituciones, nos hemos dedicado en forma narcisista a ayudarnos unos a otros sin mirar lo que pasa allá afuera, sin consideración alguna al mérito. Hablamos de mérito, pero el mérito se parece mucho al mérito que tenemos cada uno de nosotros. El mérito del embajador, el mérito del director del IOJA, el mérito del decano chileno. ¿Y no hay mérito acaso en una señora que se levanta a las 5 de la mañana y que mantiene a sus hijos? ¿Por qué tenemos que tener una idea de mérito unidimensional? Esa idea de mérito la tenemos tan marcada que miramos por encima del hombro a los que no tienen formación universitaria. Y eso, como nos creemos superiores, ha hecho que rápidamente cometamos en la élite graves infracciones morales que están a la vista. En Chile, el caso Audios, la destitución de 3 o 2 jueces de la Corte Suprema. Los casos que tenemos en la élite y también en la élite universitaria son una vergüenza. No se han visto casos de este calibre como los que han habido. Y díganme ustedes, ¿dónde está la élite, digamos? Debe tener beneficios y trato especial para servir a los demás, no para servirnos a nosotros. ¿Dónde está nuestra idea de servicio? Ese es el argumento de Brooks. Mérito, confusionismo moral, falta de servicio, y entonces todo el resto de la población, para graficarlo aquí, pero mira este edificio gigantesco, ve el teléfono Samsung encendido y dice, ¿qué hacen allá adentro? Siguen un sueldo, están todo el día en sus oficinas. Lo mismo dicen en la facultad. ¿Cuál es la respuesta que tenemos frente a eso? Como no tenemos una respuesta clara, quizás un problema comunicacional, en el fondo somos constructores de ciudadanía, somos constructores de la creación, de lo crítico, que es fundamental en una sociedad. Somos enemigos para una parte muy significativa de la población y estamos en riesgo en fuerzas contrarias de una manera bien dramática y significativa. Eso es lo que yo resumiría como explicación. Muchísimas gracias, querido profesor Pablo Ruiz Tagle Vial. Yo tenía muchísimas cosas para conversar, pero prefiero, si le parece, profesor Marcelo Alegre, adelante. Bueno, gracias, Pablo. Sí, la universidad está universalmente bajo ataque. Que recordar también en Hungría lo que está pasando. No, los ejemplos son en todo el mundo, sí. Es como que hay un intento de destruir ciertos como pilares de la democracia deliberativa. Los medios de comunicación también, sí, los medios independientes, las universidades, para ir hacia modelos más de gobernanza más populista, donde el líder se comunica directamente a través de las redes sociales.
con la comunidad, y no hay y no existe esa perspectiva crítica, científica, fundada, argumentada, etc. Creo que en el fondo es, como decís vos, un pilar de la democracia. Es un pilar, lo dice Gorky, tu Este, maestro. sí. Quisiera marcar un matiz con respecto al autogobierno universitario. Yo sabía que aquí íbamos a... En Argentina es una vieja bandera vinculada con la modernización, con la defensa del carácter laico de la universidad. Esa fue una bandera en la reforma universitaria impuesta por los estudiantes. Grito de Córdoba. El grito de Córdoba. No era para que los exámenes fueran más fáciles, no era para que fuera más fácil aprobar, no, era para sacar al clero de la universidad, De Córdoba. para que se trajera a los mejores profesores a través de concursos abiertos, etc. Entonces, y hay que entender que el cogobierno universitario es la forma en que se vertebra la autonomía universitaria, que está reconocida en nuestra Constitución. De paso digo, si no hubiera sido por la reforma del 94 y por la fuerza que ahí hizo Raúl Alfonsín por que se consagre la autonomía universitaria, no habría hoy universidad autónoma, ya habrían sido intervenidas. Fue un gran logro. La forma de la autonomía universitaria es el cogobierno. Los estudiantes, de todas formas, hay que entender, solo eligen un 25% de los consejeros de cada facultad y de los consejeros superiores de la universidad. La mayoría pertenece a los profesores. También hay participación de los graduados. Y en todos los asuntos importantes, de importancia académica, como el establecimiento de planes de estudio, los concursos docentes, los juicios académicos, etc. Ahí hay una mayoría de profesores que es la que toman la decisión. Pero esta universidad, por lo menos la Universidad de Buenos Aires, los mejores periodos han sido periodos donde funcionó su estatuto universitario, con el cogobierno, con participación de los estudiantes en el gobierno, y eso no ha impedido que esta sea la gran facultad de la excelencia en la Argentina, que tiene mayor cantidad de premios Nobel, incluyendo premios Nobel de Ciencia, que ninguna otra universidad de habla hispana. De modo que yo creo que en ese sentido, el argumento en contra de la participación estudiantil en el gobierno de la universidad tiene por lo menos que dar cuenta que por qué en la UBA funciona muy bien. Eso yo no te puedo decir. Bueno, lo dicen los resultados. Entonces, no, y entender que es eso, no es el gobierno de los estudiantes. Los estudiantes eligen una fracción minoritaria, ¿no?, de los consejeros. Pero es muy importante la voz de los estudiantes en contra del anquilosamiento. Riesgos existen siempre, ¿no?, de demagogia, todo sistema de gobierno. Si los profesores fueran el único claustro en el gobierno de la facultad, también habría otro. Tener en cuenta ciertas necesidades de los estudiantes, de la comunidad. Entonces simplemente marcar esa Sí, déjame... matiz. Sí. Bueno, yo en el fondo sigo en esta materia la opinión de Jorge Millas. Jorge Millas decía que la universidad, Jorge Millas, filósofo chileno, si no lo conocen, muy importante, explicaba en la conferencia. Él
decía que a los estudiantes hay que escucharlos, hay que incorporarlos en las reuniones, pero no deben tener voto decisivo, siquiera de manera minoritaria. Y lo que he estudiado, que quizás me pueden corregir, es que en el Grito de Córdoba era la Universidad de Córdoba, una universidad controlada por los jesuitas y se ha hecho un sector muy conservador, incluso era una especie de secta dentro de los jesuitas. Los jesuitas ya habían sido expulsados en 1767, volvieron en la época de Rosas y Rosas los echa en 1837. Ya, entonces eran otros curas, pero era un grupo. No, perdón. Pero déjame explicarte lo que yo sé, tú me corriges después. Entonces, este grupo, y esto lo estoy diciendo, escrito por Jorge Las Heras, en un libro que se llama El Grito de Córdoba. Este grupo, que tenía un nombre, era una especie de cofradía de curas, se había apoderado de los concursos y tenía un enfrentamiento con los ministros liberales de la época, y los estudiantes quisieron abrir esta universidad y pidieron tener intervención, y ahí viene el Grito de Córdoba. Pero el Grito de Córdoba significó que los estudiantes en el origen eligieran un egresado, no un estudiante. Primera cuestión. Segundo, solo se refería a la intervención de los estudiantes y no incluía el personal de colaboración. La lógica de incluir el personal de colaboración tiene que ver con las ideas de izquierda, con lo que podríamos llamar la lógica de los soviets. Entonces, cuando hablamos de cogobierno, tenemos que explicar estas cosas, porque se dice, no, es que el cogobierno en el Grito de Córdoba se produjo esto y lo otro. Si aquí ha funcionado una lógica de cogobierno, yo no tengo inconveniente No con eso. incluye al personal no docente, incluye estudiantes, Y egresados. egresados y profesores, Ya, bueno. donde la mayoría lo tienen los. Está bien, es discutible eso. Yo el argumento que doy son dos. El de Millas, el que los estudiantes son transitorios. Y segundo, déjame darte el argumento, es que los estudiantes, si votan, igual que el personal de colaboración, sobre todo los estudiantes, no tienen la responsabilidad. Pablo, No tienen la responsabilidad. O sea, yo como decano, no sé cómo es aquí, tú como director, tienes que firmar una caución. Si se pierden estas sillas, Marcelo, a mí me imagino que te hacen un sumario y tienes un lío con la universidad. El estudiante puede venir aquí y dice, bueno, hagamos una fogata con estas sillas, Pablo, prendámoslas en él, y no tiene la responsabilidad que yo tienes como si director. me perdonas, yo me temo que este tema muy interesante que trajiste a colación y que brillantemente ha complementado Marcelo, nos aleja del quid de la reunión de hoy. O sea, creo que el tema del gobierno, de la participación y demás, no son directamente inherentes al tema de la universidad como enemigo. Yo estoy en desacuerdo contigo, estoy en desacuerdo contigo. No, me imagino, pero yo creo que El el ataque en la problema, actualidad viene más de afuera. yo creo que el problema que planteaste en la primera parte, para mí, toda brillante conferencia, la primera parte yo creo que planteaste el tema de la universidad como enemigo, que es un tema que es válido para todas las formas de gobierno y que yo creo que si lo vamos a vincular con los aspectos inherentes a la forma de cogobierno. ¿Me permites argumentar en ese No, punto? no me dejaste terminar igual, ¿no? Pero no importa. Adelante, ningún problema. Yo lo único que me temo es que, como sé además que tenés poco tiempo, es que la temática para mí es la temática de que las universidades, como bien lo dijiste en tu primera parte, están en este momento bajo un ataque que tiene que ver, evidentemente, con un cambio de paradigmas sociales, con un rechazo del pensamiento profundo, del pensamiento crítico, un rechazo que es abierto, o sea, un rechazo que se ve en esto que ahora resulta que batalla cultural
Son dos palabras que tienen 50.000 semánticas en este momento, cada una de cada lado. O sea, Gramsci se revuelca en la tumba, ¿no? Pero quiero decir, creo que el tema del gobierno es un tema apasionante. Ahora, el ataque a las universidades no está haciendo porque tengan una determinada forma de gobierno. El ataque a las universidades está haciendo porque las universidades en gran medida van en contra de las corrientes, como bien lo planteaste, van en contra de las corrientes que están predominando en el mundo, en un sentido o en el otro. Ya sabes que para mí hablar de derecha e izquierda es algo perimido, pero tanto en un sentido, en el otro, o en el otro, o en el otro, o en el otro, desde el momento en que la universidad encarna el pensamiento profundo, el pensamiento crítico, y se necesitan sociedades en este momento que sean dóciles, que se manejen con las redes sociales, con un límite de 150 palabras o caracteres, que no entren en un pensamiento profundo, que se limiten a un pensamiento de profundidad, de piscina para niños, un pensamiento absolutamente superficial, rápido, inmediato, y las universidades representamos exactamente todo lo contrario. Y yo creo que eso es el tema, y no la cuestión del cogobierno. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos en desacuerdo. Dime tú, ¿el political correctness es pensamiento profundo para ti? El political correctness. ¿El No. lenguaje inclusivo es pensamiento profundo para ti? Coincido contigo completamente en la Ya. libertad. ¿Y qué tiene que ver eso con el cogobierno de las facultades? Bueno, es una expresión, una manifestación del control de grupos de izquierda que tienen un propósito político para controlar las formas del discurso universitario. El lenguaje inclusivo no está vinculado necesariamente con una línea política. Nació en las universidades en Chile y en Argentina, no existe en España ni en el resto del mundo. Pero fundamentalmente porque el inglés no tiene género, Pablo. Lo que En tú el inglés quieras. no habría necesidad de ningún No es lenguaje un inclusivo. problema del género, amigo mío. No es un, no es. O sea, no podría haber lenguaje Si inclusivo no lo en han inglés. impuesto a los estudiantes. Bueno, yo no sé cómo se llama esta Como profesora, la que habla de que cada vez que usamos un sujeto tenemos que decir si es masculino o femenino. Eso es una locura. Pero en fin, yo te digo que hay más de una manifestación que muestra a la universidad como un lugar que no interesa que sea universidad, que sea un centro de adoctrinamiento. ¿Pero hay alguna universidad en que se impuso el lenguaje inclusivo como Por obligatorio? supuesto, hay universidades que los han dictado como decreto para usar los documentos oficiales con lenguaje Acá por lo inclusivo. menos no. No, lógico, acá no. Pero Acá yo por te lo digo, menos no. hagamos la autocrítica, Ricardo. Si hay un pensamiento oficial que es No tengo percibido, ninguna duda, lo he escrito. Si imponer el lenguaje inclusivo me parece algo una atroz. monstruosidad. Parece algo atroz, pero imponer una forma de corrección política implicaría primero imponer una corrección política determinada, porque la corrección política soviética era una y la corrección política china es otra. O sea, digamos, primero tendríamos que determinar a qué vamos a llamar corrección política. Por supuesto, No. sí. Y en cualquier sentido que determinemos, estoy de acuerdo contigo. Imponerlo es quebrar el marco de libertad que tiene que tener una universidad. Acá sí lo que ha habido son normas que establecen, por ejemplo, que todo cuerpo de evaluación colectivo no puede haber solo personas de un solo género. Acá era muy común en la facultad que hubiera paneles discutiendo el aborto y eran 4 profesores varones. Entonces, yo creo que eso fue bastante positivo, se obligó a la facultad a pensar, a incorporar a las mujeres a los debates, a los paneles, a las instancias de evaluación, porque toda instancia de evaluación, de tesis doctorales, concursos, etcétera, no pueden estar Sin integradas un por número, solo sin un número clauso, sin una... Sí, claro, no pueden ser todos del mismo sexo, básicamente eso. Y yo creo que eso han sido reformas. Hay una pregunta ya. Y acá también. Bueno. Yo quiero un derecho de réplica, puede ser. Sí, el tema de los jesuitas, que tú lo Porque defendes. sobre la historia de esta El tema es tu facultad, teatro, estamos en un seminario con la doctora de historia de la facultad. Sí, sí, sí. Lo digo en serio. No, A ver. Pablo, le agradezco, pero yo comparto lo que, o sea, a ver, felizmente no coincidimos. Felizmente estamos en estado crítico y esto es lo que estamos peleando cada uno desde nuestros espacios, poder justamente reunirnos a no coincidir.
O sea, me parece que Bien. hay que celebrar esta instancia. Ahora, yo comparto que si estamos partiendo y el criterio, la impronta de esta reunión es la universidad como enemigo, pensar realmente desde dónde se está construyendo esa representación social enemigo y que clarísimamente es externa a todas las eventuales readecuaciones y resignificaciones institucionales que podemos hacer al interior de cada una de nuestras universidades. Entonces habrá grupos que coinciden en el lenguaje inclusivo, otras que no, otras que entienden el cogobierno, otras que no. Eso tiene que ver con la vida en estado cotidiano de las instituciones. Pero en este momento, lo que usted también ha recuperado tiene que ver con que hay un tiempo que ya es bastante significativo, si arrancamos de Nixon, mucho más, donde hay una suerte de eje transversal muy subrepticio que cada tanto emerge, que trata de consolidar a la universidad como enemigo. Y creo que ahí sí estamos todos mirando desde nuestras diversidades, pero para el mismo lado, como un real conflicto y un real peligro, no solamente para cada uno de quienes estamos aquí en nuestros roles, sino en el futuro de una sociedad que llegara a asumir como natural que la universidad es un enemigo. Y creo que esa es una discusión mucho más de fondo, porque usted cita políticos, cita filósofos, y hoy por hoy estamos citando a una parte de la sociedad que entiende que de repente este tipo de trabajos es un trabajo que afecta a las bases institucionales. Entonces, en lo personal, me parece que la diferencia nos enriquece, pero que no podemos distorsionar, por lo menos la propuesta como yo la entendí que usted nos brindó, es desde dónde y cómo y qué vamos a hacer cuando tenemos que enfrentar, literalmente estamos enfrentando a una construcción que se quiere estatuir como social de que la universidad es enemiga. ¿Puedo decir algo muy breve? Estás con el Colón encima, yo te aviso. ¿Por qué no dejamos que él intervenga un minutito? Sí. Y después vos le Digo contestás. breve, lo contesto los dos y ahí hay una otra Bueno, pregunta, los tres. yo soy Sandro Laza Pallero, soy historiador del derecho, soy investigador adscrito de este instituto, que es un orgullo pertenecer acá. Y bueno, pertenezco al seminario permanente de Historia de la Facultad de Derecho que dirigía el maestro Tulio Ortiz, que ahora Muy grande. la Ruta Scott y otros Muy bien. profesores. Y bueno, la cuerda frate que usted mencionó, había dos, por empezar. Había Guarda una- Flat, eso era el grupo. Exactamente, porque es un tema que yo le he estudiado mucho y Sí, es parte de mi tesis postdoctoral que la aprobé el año pasado, dirigido por este señor que está acá. Yo reconozco todos mis errores. Si ese No, es el por punto, favor. yo lo reconozco. Entonces, bueno, la Cuerda Frates es una agrupación estudiantil de Chile. Usted puede ver, perdón, de Argentina, ya estoy mareado ahora. Ya, pero Que está en la revista del Centro de Estudiantes, en nuestra hemeroteca. la voy a ver, sí. Lo invito a verla porque la Estamos- tenemos completa. Estamos Ahí. poco tiempo. Y después es una agrupación política, la otra, a la que usted se refirió en Córdoba, que no tenía mucho poder, porque ya la generación del 80 había secularizado todo acá. Eso es. Incluso verdad. había nacionalizado las dos universidades. Correcto. Y le doy el ejemplo de Urquiza, que en 1856 por decreto nacionaliza la de Córdoba, Sí. y después Roca nacionaliza Sí. la Universidad de Buenos Aires, en la cual estamos, ¿no? Está bien, Estamos- que tengo que correr al Colón, sí. Claro, claro, no, pero yo quiero aclarar esto porque si no la gente joven especialmente no va a saber, ¿no? Entonces la cuestión es la siguiente, la reforma, como muy bien dijo el doctor Alegre, se hizo en 1918, pero ya tiene sus precedentes con la Sí. generación del 80 y la generación de 1910. Ahora, esto lo hizo el doctor Irigoyen en 1918, pero tampoco fue una idea de él, porque esto ya partía en 1903, 1904, acá en Buenos Aires. Anda al grano porque Lo cuenta Claro. la cera, Y ¿no? respecto a los trabajadores, como muy bien dijo el doctor, eso vino después, en la época del doctor Alfonsín, porque ni siquiera, digamos, en 1940 y pico, están incorporados en el gobierno, Sí. en las decisiones de todas las facultades. Está bien. Nada más que eso mi... Sí. Hoy los trabajadores tienen
un asiento en el Consejo Directivo sin voto. Sin voto. Y en forma muy Y Y la grosera. realidad de 1947, quiero aclarar Perdón, que es un trabajo para- déjenlo, por favor, al profesor O sea, Ruiz Tagle. Yo puedo volver. Si Sí, es sí, que sí. lamentablemente he tomado estas entradas, cometí un error. Perdón. ¿Cómo yo puedo volver? Yo puedo Vos volver. vas. Bueno, pues. No, que No se queda aquí. puedo No. volver. Es muy No se interesante. queda aquí. Pues. Me opongo, Ya. no puedo Lo volver. suyo es Vas. breve porque yo voy a agregar un componente más que los va a dejar muy enojados. Es muy bien. Yo le agradezco que nos, digamos, desafíe usted hoy con este tema. Me parece muy bueno el título de la conferencia. Yo, para ser digamos, muy breve, yo coincido con usted que las universidades, especialmente esta universidad, creó una élite. De hecho, yo vengo de una familia inmigrante. Y lo hago rápido. Y hoy la solución que la Argentina encontró para estos problemas de mencioné es crear universidades. En la cual la Universidad de Buenos Aires es el faro y es el modelo. Pero por suerte que algunas políticas se han llenado de universidades argentinas. Diferente. Y las universidades crean el. Lo último que digo es, los que quisieron atacar a la universidad se encontraron el año pasado con cientos de miles de personas Eso es en la verdad. calle en Buenos Aires. Eso está muy bien, estoy de acuerdo. Porque las universidades generan el famoso movimiento social ascendente. Por eso salimos todos a la calle. Yo creo que ahí se ataca el movimiento social. Ya. Ahí se ataca el tema de ser enemigo o no ser enemigo. A ver, una última cosa que va a ser también El controvertida. que se pierde el colón eres tú. Nosotros nos quedamos acá. Es muy breve, pero Te en hacemos esto un ballet, te hacemos un no hay ballet. derecho a réplicas. Lo digo, me levanto y me voy. Ni siquiera Vamos me con el despido. papencito. Sí, lo digo, me levanto y me voy. Todo. A ver, la izquierda, los partidos de izquierda y los movimientos sociales de izquierda, tanto en Argentina con Kirchner, Chávez y Maduro en Venezuela, y Evo Morales y Rafael Correa, la nueva izquierda latinoamericana, se emborrachó con Carl Schmitt. Sabemos quién es Carl Schmitt. Carl Schmitt instaló la idea de que la política se funda en la distinción entre amigo y enemigo. Eso ya no suena tan lindo, pero se usó ad nauseam. ¿Por qué cuando la derecha empieza a usar esa misma terminología, demonología, en contra de las instituciones que son más queridas o controladas por la izquierda? Tenemos que decir, ese uso de Schmitt es incorrecto, y el uso que yo hacía, o que Chávez, o que Laclau, Chantal Mouffe, todos los que andaban dando vuelta, es correcto. Lo dejamos hasta ahí, seguimos otra vez. Bueno, Pablo. Vaya corriendo al salón. Yo creo que lo más importante, lo más importante de todo esto, como bien lo planteó la profesora Verónica Lescano Galardi, es, aparte de tener el placer de contar con tu exposición y demás, es justamente abrir espacios al disenso. Abrir espacios, o sea, que por siempre nuestras universidades sean lugares donde se pueda no estar de acuerdo, que es lo más maravilloso que existe, no estar de acuerdo. No Claro, estar de acuerdo. como decía un gran filósofo chileno, que es el futbolista Carlos Caselli, decía, yo no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Y es filosóficamente correcto, porque a veces uno piensa algo y dice otra cosa. Buenas tardes, queridos amigos y amigas del Zoom. Chao, chao. Nos vamos.